medida que vais allí, quería expresar el deleite que es estar en esta conferencia. We are looking at the theme of the beauty of holiness. Estamos mirando a esta cosa que es la belleza de la santidad. If you are a Christian, you understand what that phrase means in your heart. Y si eres un cristiano, entiendes lo que eso significa en tu corazón. But if you are not a Christian, holiness is not something you see beautiful. Pero si no eres cristiano, la santidad es algo que no ves como bello. And so my part will be to look at two messages. Entonces, mi papel es ver dos mensajes. The first is the end of Romans chapter 7, Lo primero es el final de Romanos capítulo 7 and the other is the beginning of Romans chapter 8. y la otra parte es el comienzo, el principio de Romanos capítulo 8. In the first message, we will look at how holiness is longed after in a soul that is regenerate. En la primera parte veremos cómo la santidad es algo que anhela el corazón regenerado. So you are already a Christian, but you are looking for more holiness Entonces ya eres un cristiano, pero estás anhelando más santidad and feeling frustrated about it. y sintiéndote frustrado sobre ello. And then in the second message tomorrow, Y después, en el segundo mensaje mañana, we will look at how that longing is satisfied veremos cómo ese anhelo es hecho satisfecho by the work of the Holy Spirit. por la obra del Espíritu Santo. And so, in reading Romans chapter 7, Entonces, a medida que leemos Romanos capítulo 7, we begin with that first part. comenzamos con la primera parte. And I'll ask our brother to read for us verse 20 to verse 25. Romans 7, verse 20 to verse 25. Leeré Romanos 7 del 20 al 25. 20 through 25. Yes. Dice la palabra del Señor: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. In a way, we are beginning in the middle of the book of Romans. En cierto modo estamos comenzando con el medio del libro de Romanos. And one may feel we've left out so much. Y da la sensación de que nos hemos perdido mucho. But it's helpful to realize that the book of Romans is about the gospel. Y es importante saber que el libro de Romanos se trata del Evangelio. And the Apostle Paul deals with how the gospel changes our lives. Y Pablo habla sobre cómo el Evangelio transforma nuestra vida. How God justifies us in the courtroom of heaven, Y cómo Dios nos justifica en la sala del cielo. and how he changes our hearts here on earth. Y cómo cambia nuestro corazón aquí en la tierra. And especially as you look from chapter 6 to chapter 8, Y especialmente cuando ves el capítulo 6 al 8, you are dealing with the transformation that takes place on the inside. estamos viendo la transformación que ocurre dentro de nosotros. And it is in those chapters that we learn about this struggle with sin. Y es en estos capítulos que escuchamos esta lucha con estos pecados. And especially chapter 7, Y especialmente el capítulo 7, where the Apostle Paul is dealing with the nature of indwelling sin. donde Pablo
habla de el pecado que mora en nosotros, which causes a Christian to have two contradictory longings. que causa que el cristiano tenga dos anhelos contradictorios. One that makes him long to be godly, Uno que anhela ser piadoso and then another that frustrates that longing. y otro que frustra ese anhelo. And where we have begun Y donde hemos comenzado is where the Apostle Paul is bringing us full circle back to the subject of frustration. y aquí es donde Pablo nos lleva al punto de partida donde está esta frustración. What do I mean by him bringing us full circle? ¿Qué quiero decir con que Pablo nos lleva de vuelta al punto de partida? Our brother read verse 20, El hermano leyó el versículo 20, where Paul says that if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. I'm going to read that. Romans 7. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. I want you to notice that that's exactly what he has said a few verses before. Y quiero que toméis nota de que esto ya lo ha dicho en versículos anteriores. In verse 17, En el versículo 17, he says, so now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. de manera, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Is he simply repeating himself? ¿Está Pablo simplemente repitiéndose a sí mismo? The answer is no. La respuesta es no. Rather, he is referring to a real frustration that he is going through. Él se está refiriendo a una frustración que está teniendo consigo mismo. It is at the level of experience. Es en un nivel experiencial. It's like a person who is sick. Es como una persona que está enferma. When he is telling you every day what he is failing to do, he is not simply repeating himself. Cuando él habla de esta frustración, no está simplemente repitiéndose a sí mismo. It is a real frustration on his part. Es una verdadera frustración dentro de él. For instance, he's feeling dizzy. Se está sintiendo mareado. So the next day he tells you, I'm still feeling dizzy. Y el siguiente día te dice, me sigo sintiendo mareado. The following day, I'm feeling dizzy. Y el siguiente día dice, sigo mareado. It's frustrating him. Es algo que le está frustrando. Or those of you who are younger and play a lot with computers, O para los que sois más jóvenes y jugáis al ordenador, you know what happens when your computer gets stuck. ¿sabéis cuando el ordenador se congela? You are failing to go beyond a certain point. No puedes llegar hasta cierto punto. You switch it off and switch it on again. Lo apagas y lo enciendes otra vez It still comes back to the same place and stops. y vuelve al mismo sitio y para. Again, it is because there is a virus or something that is wrong. Es porque hay un virus o algo que está mal. So when you are saying to somebody that it keeps getting stuck, you are not merely repeating yourself. Entonces, cuando le dices a alguien que se está congelando, no estás meramente repitiéndote, It's frustrating you. te está frustrando. People sometimes even throw it on the ground Hay gente que incluso coge el ordenador y lo tira al suelo out of real frustration. por una verdadera frustración. That's what Paul is talking about in these verses that end with verse 20. Y esto es lo que está diciendo Pablo en estos versículos hasta el versículo 20. It is this frustration that is there in the true Christian. Es esta frustración que hay en el verdadero cristiano. So what is it? Entonces, ¿qué es? It's what he now concludes in verse 21. Y es lo que concluye el versículo 21. And there he refers to it as a law. Y después se refiere a ello como una ley. Now, I don't know how it is in Spanish, but if I was preaching in a language for my tribe, I would have to explain it a little differently. Ahora no sé cómo será en español, pero si lo estuviese traduciendo a mi tribu, lo tendría que explicar de otra manera. Because in the English here, the word law
can be understood in two ways. Porque en inglés la ley puede ser explicada de dos maneras. One way is in terms of an external authority. De una manera es una autoridad externa. For instance, we are told in Zambia to drive on the left side of the road. En Zambia se nos dice que hay que conducir en el lado izquierdo de la carretera. Then you people here, it's the opposite of us. Y vosotros conducís en el lado opuesto que nosotros. There is no real reason for left or right except the government says left or right. Entonces no hay una razón por la cual ir por un lado o por otro, simplemente el gobierno dice por este lado hay que ir. It's the law. Es la ley, You must obey. tú debes de obedecerla. There's another way to understand the law, Ahora hay otra manera de entender la ley. and it is as something which is internal, Es algo que es interno, something which, whether you like it or not, is going to happen. algo que aunque no te guste va a ocurrir. For instance, we speak about the law of the jungle. Por ejemplo, hablamos de la ley de la jungla. If you come to Africa and you just go in the bush, some animal will eat you. Si vas a África y vas a la jungla, algún animal te va a comer. If you just swim in any river, a crocodile will have you for supper. Si te metes en un río, un cocodrilo te va a cenar. You can't compromise with those animals. No puedes ceder ante esos animales. They just want to eat you, finish. Simplemente te quieren comer, punto. Or when we speak about the law of gravity, O cuando hablamos de la ley de la gravedad. if you jump off a very tall building, Si saltas de un edificio muy alto, you start saying your final prayers empiezas a decir tus últimas oraciones, because you will definitely die. porque definitivamente morirás. So another way we speak about it is the law of supply and demand, Otra ley es la ley de oferta y demanda, which we understand in the world of business. la que se habla de ello en el mundo de los negocios. It is inevitable that the more you supply, the less the demand. Y la ley dice que cuanto más oferta, más demanda. ¿Lo he dicho bien o es al revés? And the price goes down. Y los precios bajan. It's the law. Es la ley. So when Paul deals here in verse 21 going downwards with the law, Entonces, cuando Pablo habla en el versículo 21 de la ley, he is referring to it in the second sense. él se refiere a ello en el segundo sentido. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Verse 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. This is the law of indwelling sin. Esta es la ley del pecado que mora en nosotros. Your intention as a child of God Tu intención como un hijo de Dios is that you want to do right. es que quieres hacer el bien, But you always find something else happening. pero siempre te encuentras con que algo más está sucediendo. It is inevitably going to happen. Va a pasar inevitablemente. And it is that evil is very close at hand. Y es que el mal está muy cerca. And so it is like a person who is climbing stairs going upward. Es como una persona que está subiendo escaleras hacia arriba. Have you noticed how you begin to feel your legs are heavy? Y te das cuenta de que las piernas te empiezan a pesar. You want to take a rest Quieres un descanso, because there is something that is pulling you down. porque hay algo que te está tirando hacia abajo. It is that law that is natural to you. Es esa ley que es natural a ti. That's what Paul is saying here. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. That as a Christian, Que como un cristiano I inevitably find this reality. vais a encontrar esta realidad inevitable.
thankfully, he digs deeper to show us what is really happening. Y gracias a Dios que profundiza un poco más para averiguar qué está sucediendo. Look at verse 22. Mirad el versículo 22. He says there about himself Dice sobre sí mismo, that I delight in the law of God in my inner being. dice, me deleito en la ley de Dios en el hombre interior. He's saying, when I search myself, Dice, cuando me miro a mí mismo, I look inside myself miro dentro de mí mismo, like an onion being peeled, como una cebolla que estás pelando, gracias, and finally you get to the real inside. hasta que llegas al interior. He is saying, I'm finding there Y dice, encuentro allí a delight in the law of the Lord. un deleite en la ley de Dios. To put it a little differently, Para decirlo de otra manera, he is saying, if I look at the me that is really me, dice, si me miro a mí, al verdadero mí, yo, this is what I'm finding. esto es lo que encuentro. And what is he finding there? ¿Y qué encuentra allí? Joy in God, Gozo en Dios, joy in God's law, gozo en la ley de Dios, joy in obeying God's law. gozo en obedecer la ley de Dios. And let's pause there for a moment. Y vamos a pausar allí por un momento. Y eso es de lo que está hablando Pablo en estos versículos. There is another force. Say that again. There is another force. Hay, Other than, ya. yeah. Hay otra fuerza. I've never forgotten how when I was learning physics in university, No puedo olvidar cuando estaba aprendiendo física en la universidad. we had two lecturers Teníamos dos maestros because the class was very big. porque la clase era muy grande. So on one side, Entonces, en un lado that's where I was, es donde estaba yo and I noticed that the class was getting smaller and smaller and smaller. y me empecé a dar cuenta de que la clase se hacía cada vez más pequeña, más pequeña y más pequeña. On the other side, En el otro lado, I was being told by my friends that the class was getting bigger and bigger and bigger. mis amigos me decían que la clase se estaba haciendo más grande y grande y más grande. Now, because I was already a Christian, Ahora, porque ya era un cristiano, I wanted to remain loyal to my lecturer. yo quería ser leal a mi maestro. But what I found was when I was with my fellow students having lunch together, Pero me di cuenta cuando estaba con mis compañeros almorzando, the other students were excited about physics. los otros estudiantes estaban muy animados sobre la física And me, I was struggling to understand. y me estaba costando entender. So one day, I finally went and joined the other lecture, at Así- least once. Y decidí ir a la otra clase un día. And I found that he was illustrating the forces. Y me di cuenta que estaba ilustrando las fuerzas. He would take the thing for cleaning the board Y cogía el borrador and he would hit it, bang, and it would fly and finally fall down. y golpeaba al borrador y ¡pum! Se iba hasta el otro lado. And then he would draw it on the board. Y después lo dibujaba en la pizarra. And then he would show the forces that are at work. Y después demostraba las fuerzas que estaban funcionando. And I remember thinking Y recuerdo pensar, that although this thing has been hit in one direction, y me di cuenta, a pesar de que algo ha sido golpeado hacia una dirección, there are forces that are pulling it down. hay fuerzas que lo están tirando hacia abajo. And what we are learning Y lo que estamos aprendiendo are these same forces. son estas fuerzas. Well, I abandoned my lecture Así que abandoné la otra clase because now I began to understand porque ahora finalmente entendía these realities that I don't see, estas realidades que no veo, but which are affecting human life. pero que están afectando la vida humana. And I was able to study them.
y pude estudiarlo. So Paul here is showing what we don't see, Entonces Pablo nos está enseñando lo que no vemos, but it is really there. pero está allí. It is this force that pulls down, Esta fuerza que nos tira para abajo. and he is referring it here as another law, Y él se refiere a ello como otra ley. and he says it is a law that is waging war against the other law. Y es una ley que hace lucha contra la otra ley. It is pulling down, La está tirando para abajo. and he's saying there that it is making him captive to the law of sin that dwells in his members. Y dice que le hace cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. In other words, it is taking him in the wrong direction. En otras palabras, le está llevando por la dirección errónea. Now, what does he mean by this law that he says, the law of sin that dwells in his members? Ahora, ¿qué quiere decir con esta ley que mora en sus miembros? Basically, he is referring to the fallen appetites that still remain in the members of our bodies. Está hablando sobre los apetitos caídos que siguen estando en nosotros. So it's not necessarily simply referring to the physical body that you can pinch. Entonces, no está hablando necesariamente del cuerpo físico que puedes tocar, Rather, it is the avenues through which the inner person finds self-expression. son estas avenidas. You have to repeat that again, I'm sorry. Okay. So it is the avenue Son las avenidas through which the inner person a través que el hombre interior expresses himself. se expresa a sí mismo. So there are fallen appetites. Entonces son apetitos caídos. And it is that which is now waging war against that which is the real inner being that has been changed. Y es esto lo que está haciendo lucha contra el hombre interior que está siendo transformado o cambiado. Let me quickly give you a passage to read, which is Galatians chapter 5. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, Galatians 5 and verse 17. versículo 17. I'll ask our brother Alberto to read that for us. Voy a pedir a Alberto que lo lea. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. I hope you can see this battle taking place there. Espero que podáis ver la lucha que está ocurriendo allí. There are the fallen appetites of the flesh Son los apetitos caídos de la carne that are fighting against the righteous appetites of the Spirit of God, que están luchando contra los apetitos del Espíritu de Dios. and therefore these are in conflict. Entonces estos dos están en conflicto. And because they are in conflict, Y porque están en conflicto, you are not doing what you want to do. no haces lo que deberías hacer. I'll give you an obvious, simple example. Os voy a dar un ejemplo obvio y simple. There you are at the end of the day. Es el final del día. You say to yourself, tomorrow morning, Mañana por la mañana te sientas. as soon as I wake up, En cuanto te levantas, I will read my Bible and I will pray over these names. leeré la Biblia y oraré por estos nombres. That's really your desire. Eso es un buen deseo. Nobody has forced you. Nadie te ha obligado. It is the me that makes me who wants to do that. Es el yo, el realmente yo que quiere hacer eso. Now you wake up in the morning. Me despierto por la mañana. Excuses begin. Las excusas comienzan. First of all, cup of coffee. En primer lugar, una taza de café. And then you get your cup of coffee, finally you sit down. That text message, let me quickly reply first. Y coges la taza de café y de repente el mensaje. Bueno, voy a responder al mensaje. And you continue giving excuses Y continúas dando excusas until the time is finished.
hasta que el tiempo termina and you have to go to work or school. y tienes que ir al trabajo o al colegio. So other appetites Otros apetitos overcame that first appetite. vencieron a los otros apetitos. Or maybe you've got a workmate who you work with, O a lo mejor con personas con las que trabajas and you say, today y dices, hoy I will share with him the gospel. compartiré con ellos el evangelio. Today. Hoy. You even pray about it. Incluso voy a orar por ello. Lord Jesus, today. Señor Jesús, hoy. And you get to work, Llegas al trabajo, you work together, empiezas a trabajar juntos and now it's lunchtime. y llega el momento del almuerzo. And he even comes. Y incluso viene a ti. And as he begins to talk to you, you can see the opportunity is there. Y a medida que está hablando ves la oportunidad de hablar. Then excuses begin. Y de repente empieza a venir un montón de excusas. Many of them start. Un montón empiezan a venir. No, today is not the right day. Bueno, hoy no es el día. He's thinking more about his children, so why don't you just talk about the children? Bueno, está hablando de los niños, hablemos de los niños. He might get upset with you and you will spoil the lunch. A lo mejor se enfada contigo y arruinas la comida, el almuerzo. And all those begin to multiply. Y esos empiezan a multiplicarse. By the time you go to bed at night, Y cuando llegas a la cama esa noche, you are confessing to God estás confesando a Dios. that, Lord, what I wanted to do, Y le dices a Dios, lo que yo quería hacer, I did not do. no lo hice. I really wanted to do it, Realmente lo quería hacer. but I found another law that was waging war against the law of my mind. Pero encontré otra ley que estaba haciendo lucha contra la ley en mi mente. And therefore, I failed. Y por tanto, fracasé. Now, those two laws are in each one of us. Ahora, esas dos leyes están en cada uno de nosotros. You will never get to the stage in this life where there is only one of those laws present in you. Nunca llegarás a una fase de tu vida donde solamente esté una de ellas. And I'm glad that it was the Apostle Paul who was writing these words. Y me alegro que sea el apóstol Pablo que dijese estas palabras In one of the greatest pieces of Christian writing. en una de las mejores obras de la literatura cristiana. And he is saying in the present tense Y dice en el tiempo presente that I am seeing in my members another law waging war against the law of my mind. pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. In other words, it's happening right now. En otras palabras, está pasando ahora mismo. And it's because he is a Christian. Y es porque es un cristiano. What is the result of this? ¿Cuál es el resultado de esto? Well, he tells us halfway through verse 23. Nos lo dice en medio del versículo 23. Sorry, at the beginning of verse 24. Perdonadme, al principio del versículo 24. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? In other words, En otras palabras, Paul is not happy with having these two forces in him. Pablo no es feliz en tener estas dos fuerzas obrando en él. He is crying out like a person who wants to get out of prison. Está clamando como una persona que quiere salir de la cárcel. He is basically saying that I am miserable because of this. Él está diciendo, soy miserable por esto. It is distressing me, he is saying. Me está pesando. It is painful for me to go through this Es doloroso pasar por esto. because I want to be better. Porque quiero ser mejor. My Lord has done so much for me Mi Dios ha hecho tanto por mí that I really want to be everything for Him. que quiero ser todo para Él. But look at what I am instead finding. Pero mirad lo que estoy encontrando. This self that is still coming out and doing that through me that I don't want to do. Este yo que sale de mí y hace lo que no quiero hacer. And that's what he meant earlier in verse 20.
Y es lo que quiso decir el versículo 20, when he said, "Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me." y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. And so he cries for deliverance. Entonces, él clama por liberación. He says, "Who shall deliver me from this body of death?" Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Notice, he's not looking for a formula through which he can be delivered. Él no está buscando una fórmula para ser liberado, He's looking for someone Está to deliver him. está buscando a alguien que le libere. He's not saying, "What shall I do?" No dice, ¿qué haré yo? He is saying, "Who can help me?" Sino, ¿quién me puede ayudar? And that's Christianity, you see. Y eso es el cristianismo. It is a cry to God. Es un clamar a Dios. It is a genuine dependence on God. Es una genuina dependencia en Dios. He knows that only ultimately God, by his power, can intervene and bring about the change. Y sabe que solo el poder de Dios puede intervenir y causar cambio. So that even these appetites that are wrong and bring me short of obeying God, Para que incluso estos apetitos que me vencen y que me alejan de Dios, that even those appetites can be dealt with. también estos apetitos pueden ser tratados. Is that your cry today? ¿Ese es tu clamor hoy? You know, I was speaking about the way in which so many people become Christians back home in Africa. Os estaba contando cómo muchas personas se convierten en África, And it's nice to see the joy of salvation. y es maravilloso ver el gozo de salvación. When they come to share with you the change that has happened Cuando in them. te cuentan el cambio que ha habido en ellos. And then a few months later, Y después de unos meses, they come to see you as the pastor. vienen a verte como el pastor. And they're like this. Y están así. "Pastor, Pastor, I don't think I'm a Christian." creo que no soy cristiano. Why don't you think you're a Christian? ¿Por qué no crees que eres cristiano? The things that I used to do, they are forcing themselves again in my life. Las cosas que hacía antes están volviendo a mi vida. I'm finding myself attracted to the very things that I don't want. Estoy siendo atraído a las cosas que no quiero. I'm finding myself sinning against God who loves me so. Estoy pecando contra Dios constantemente. I don't think I'm a Christian. No creo que sea cristiano. And often when they're speaking like that, I put my hand over my mouth. Y cuando hablo con ellos a veces pongo mi mano sobre mi boca Because I'm smiling inside here. porque me estoy riendo por debajo de la mano. When they finish, I show the smile. Y cuando terminan enseño la sonrisa. And I say to them, "Welcome to the club. Y les digo, bienvenido al club. Your honeymoon is over." La luna de miel ha terminado. This is now the real Christianity. Este es el verdadero cristianismo. Let's get to work. Vamos a trabajar. That's what is happening here. Y esto es lo que está pasando aquí. Paul is describing the fight of faith that happens on the inside. Pablo está describiendo la lucha de fe que sucede en el interior. Look at the way he answers this situation. Mirad cómo responde a esta situación. In verse 25, En el versículo 25, first of all, he gives us a hint of what we will look at tomorrow.
en primer lugar, nos da una pista de lo que vamos a ver mañana. He says, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. In other words, En otras palabras, the one who would deliver us is the same one who saved us from sin. el mismo que nos liberó es el mismo que nos salva del pecado. It is Jesus Christ. Es Jesucristo. He's going to work in your life. Él va a obrar en tu vida. And what is happening now Y lo que pasa ahora is actually evidence that he has begun the work of sanctification. es una evidencia de que está comenzando la obra de santificación. I've never forgotten one particular occasion. Me acuerdo en una ocasión en particular, I was preaching at a university in Zambia, estaba predicando en una universidad en Zambia and a lady came to see me afterwards, y una señorita se acercó a hablar conmigo después. and she said, if you had made an altar call, I was going to come to the front. Dice, si hubieses hecho una invitación al altar, me hubiese acercado. She said it would have been the 10th time for me to answer an altar call. Hubiese sido la 10ª vez que respondo a una llamada al altar. Because every time that sin is preached against, Porque cada vez que se predica del pecado, I feel as if somebody is rubbing on my wound. parece que alguien está frotando una herida. And I know it's me who needs forgiveness. Y sé que soy yo quien necesita salvación. It's me who needs God. Soy yo quien necesita a Dios. And so I want to come forward again. Entonces quiero venir al frente otra vez. So I simply asked her that we meet the next day at the same university because so many people had lined up. Y le dije, vamos a hablar mañana aquí porque hay mucha gente en fila. And so I took her through what I've just taken you through. Y le expliqué lo que os he explicado a vosotros ahora. And when I reached this point, Y cuando llegué a este punto, she almost jumped to hug me casi se lanza a abrazarme. because she realized that what Paul was going through is actually what she had been going through. Porque se dio cuenta de lo que le estaba pasando a Pablo era exactamente lo que le está pasando a ella. And she said, why didn't my pastor explain these things to Y me? me dice, ¿por qué no me ha explicado mi pastor estas cosas? The kind of messages I hear is as if you are attracted to sin, then you are not a Christian. Los mensajes que escucho es, si estás atraído al pecado, no eres un cristiano. And yet here was Paul crying out with the same misery that I cry out every day. Y estoy escuchando a Pablo clamar con la misma miseria con la que clamo yo todos los días. So even before we entered into Romans 8, Entonces, antes de llegar a Romanos 8, this woman was already smiling esta mujer ya estaba sonriendo. because she could see herself in this apostle. Porque se veía reflejada en este apóstol. That on one hand, there is the reality of wretchedness or misery. Por un lado está la realidad de la miseria, On the other, there is the reality of a Savior who has come to deal with me. y por otro lado está el Salvador que ha venido a salvarme. And then Paul says, this is the final state I find myself in. Y Pablo dice, esta es la fase final en la que estoy yo. Look at the way he puts it here. Y mira cómo lo dice. He says, so then, this is now the conclusion. Dice, así que, esto es la conclusión, I myself serve the law of God with my mind. yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Let's pause there for a moment. Vamos a pasar ahí por un momento. He's again, if we can use the onion illustration, Utilizando la ilustración de la cebolla, when he says, I myself with my mind, cuando dice yo, en mi mente, he's saying, if you were to open me up and get into the inside, me, si me abres y entras en el yo, you'll find a servant of the law of God. encontrarás a un siervo de Dios. That's what I want to do. Eso es lo que quiero hacer. That's my desire. Ese es mi deseo. That's my delight. Ese es mi deleite. Then there's another reality. Y hay otra realidad. And it is with my flesh
I serve the law of sin. mas con la carne a la ley del pecado. In other words, that power is still present with me. En otras palabras, ese poder sigue presente. And it's not that he is wanting to just be like that. Y no es que quieras ser así, He's talking about the frustration, está hablando de la frustración, that which makes him long for complete healing. lo que le anhela esta plena sanación. It is like a person who has survived a car accident and now is on crutches. Es como una persona que ha tenido un accidente de coche y está en muletas. He cannot be what he wants to be, No puede ser lo que quiere ser, but at least he's grateful he's not dead. pero al menos está agradecido que no está muerto. That's the Christian Ese es el cristiano, in the present life. en la vida presente. As John Newton said, Como dijo John Newton, I am not the man I want to be, no soy el hombre que quiero ser, but thank God pero gracias a Dios I'm not what I once was. no soy lo que una vez era. And tomorrow we shall see how, by the help of the Spirit, Y mañana veremos cómo con la ayuda del Espíritu we are helped to fight this faith, this fight, and we continue becoming more and more glorious. podemos ver cómo peleamos esta lucha y ser más y más gloriosos. Just 1 or 2 points, and we must now close. 1 o 2 puntos más y concluimos. Since this is true about us, Como esto es verdad, una verdad sobre nosotros, we must be careful how we live, debemos de tener cuidado cómo vivimos. because things that tempt and cause people to sin Porque cosas que nos tientan y causan que personas pequen, can tempt us and make us sin. nos pueden tentar y hacernos pecar. So be careful what you listen to. Así que ten mucho cuidado de lo que escuchas. Be careful with the things you look at. Ten cuidado con lo que miras. If you are listening to immoral songs Si escuchas canciones inmorales or watching pornographic material o viendo material pornográfico or keeping close friends who love sin and live in sin, o tienes amigos cercanos que aman el pecado o viven en pecado, you are strengthening the flesh, estás fortaleciendo la carne and it will easily trip you. y fácilmente te hará tropezar. You end up doing what you never thought you'd end up doing, Acabarás haciendo lo que pensabas que nunca harías. because this law Porque is still esta, with you. porque esta ley sigue estando en ti. So always consider yourself Así que considérate a ti mismo like a person whose clothes have been made wet with petrol. Considérate una persona que tiene la ropa empapada de gasolina. Don't play near fire. No juegues cerca del fuego. I think I've made my point. Creo que entendéis lo que he dicho. I'll ask our brother to close in prayer. Yes, sir. Me ha pedido que termine la oración. Padre amado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias por las buenas noticias que hemos escuchado hoy de tu palabra. Gracias que no somos nosotros los que nos tenemos que librar, sino que es a través de la persona de Cristo que tenemos la preciosa promesa y esperanza de que un día seremos liberados de este cuerpo de muerte. Y gracias por el consuelo de que esta batalla que hay en todos nosotros, de querer hacer el bien, pero sentir esta fuerza que nos tira para abajo, es evidencia de que hemos sido redimidos por tu gracia. ¡Qué consuelo! Gracias, Padre. Utiliza a nuestro hermano Conrad mañana para seguir
animando y consolando nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que nos ha salvado y aquel que un día nos librará de este cuerpo de muerte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen.